Sí, Ayeleni, nosotros vamos a ampliar más datos con respecto a los nuevos casos confirmados de coronavirus en la provincia de Entre Ríos, dialogando con la Secretaria de Salud, la doctora Karina Rey. Con ella vamos a tener algunas precisiones en cuanto a estas últimas confirmaciones. Doctora, buenos días. ¿Y qué se puede mencionar entonces en este día viernes? ¿Cuántos casos se han confirmado? Hola, buenos días, ¿cómo les va? Sí, en el día de hoy hemos confirmado 4 casos más, que suman al total de casos ya que teníamos en la provincia. 2 casos corresponden a la ciudad de Paraná, que son contactos estrechos de la paciente confirmada en las últimas horas. Y los otros 2, uno en la ciudad de Gualeguaychú, contacto estrecho del paciente confirmado en Holt y Bicuí, y el otro, un paciente de Villa del Rosario, también contacto estrecho de un paciente ya diagnosticado hace unos días en la ciudad de Chajarí. ¿En qué estado se encuentran? Los pacientes todos están en buen estado general, son pacientes sintomáticos leves, están alojados en efectores públicos de la provincia y obviamente esto determina la continuidad del árbol epidemiológico, de seguir buscando nuevos contactos para poder ir de algún modo controlando la transmisión viral en estos casos. Por suerte, en el día de hoy, en el día de ayer, no hemos confirmado casos en la ciudad de Colón, lo cual da una cierta tranquilidad también a la comunidad de allá, a los equipos de salud, que si bien tienen pacientes en estudio y tienen pacientes en seguimiento, que han sido contacto de los otros ya confirmados, el no tener en 2 días casos nuevos la verdad que es un alivio, porque mejora el panorama de lo que veníamos trabajando. Así que, bueno, como les decía la otra vez a unos colegas de ustedes, estar atentos los equipos de salud a la detección temprana de los síntomas, insistir en que la comunidad consulte en forma temprana, que ante el inicio de síntomas no concurra a trabajar, se quede en sus domicilios y haga la consulta, ya sea telefónica o algún efector de salud para que sea atendida y evaluada. Atentos. ¿A quiénes se decide aislar, doctora, una vez que se confirma un caso positivo? Por ejemplo, con respecto al caso del día de ayer, ya hay 2 nexos que entonces han sido positivos también en cuanto a coronavirus. ¿A cuántos allegados a esas personas se decide aislar preventivamente? ¿Cómo se trabaja en ese sentido? Se aíslan todos los contactos estrechos del confirmado de los últimos 14 días. Sí, o sea que la investigación epidemiológica es importante, a veces no es tan simple. Antes, cuando el aislamiento era estricto, los contactos eran muy pocos. Ahora, con la flexibilización económica, obviamente los contactos son mucho más. De pasar a tener 10, 12 contactos, pasamos a 100 contactos prácticamente, lo cual es una tarea muy intensa del área de epidemiología. El recurso humano es finito, y la verdad que por eso también a veces resulta difícil tener la actualización epidemiológica al instante, porque uno cuando da una información tiene una información certera. Y por eso nosotros a veces entendemos la ansiedad de los medios, de la gente, de la comunidad, pero uno cuando da un dato tiene que ser un dato certero, concreto, para no generar más alerta o más ansiedad. Entonces, bueno, cada vez el trabajo epidemiológico es mucho mayor y como te decía recién, el recurso humano es finito, hacen todo lo posible y lo imposible, pero bueno, cada vez es más difícil. Y una vez que se confirma un caso que es positivo de coronavirus, a las personas que viven cercanas a quien ha sido confirmado y ha dado positivo, ¿a todos se les hace el test o en qué condiciones se realizan los test? No, cuando tenemos un caso confirmado, el que se aísla es el paciente en internación y el resto de los convivientes mantienen un aislamiento preventivo que debe ser por 14 días, con un seguimiento permanente, los 14 días por parte del equipo de salud, y el que presenta síntomas es aquel que ingresa en la definición de caso sospechoso y él es el que se estudia, ¿sí? Pero alguno puede estar asintomático, pero de todos modos está aislado.
Exactamente, está asintomático y permanece aislado por 14 días. Si durante los 14 días presenta síntomas, se estudia. Si no presenta síntomas, ¿sí?, sigue en aislamiento hasta cumplir el tiempo de aislamiento preventivo. Por lo pronto, durante el fin de semana, ¿cómo será el trabajo atendiendo a estos últimos casos que se han confirmado? El trabajo es exactamente igual todos los días, no hay descanso, de lunes a domingo. Se reciben las muestras en el laboratorio central, la guardia epidemiológica sigue haciendo el seguimiento de los nexos, evaluando síntomas a través del seguimiento telefónico o el seguimiento domiciliario permanentemente, y lo que se hace es, ante la aparición de algún síntoma, decidir el estudio de estos pacientes. Pero bueno, no hay día, son todos los días iguales para el Ministerio de Salud desde hace un tiempo ya. En la ciudad de Paraná, ¿cuántos se encuentran internados y en qué lugar? En este momento tenemos 3 pacientes internados en efectores públicos, ¿sí? Y el resto de los contactos en aislamiento, en seguimiento. ¿Domicilios? La verdad que no te sé decir específicamente de todos los contactos cuál está en su domicilio o si alguno está en otro domicilio donde pueda permanecer aislado, ¿sí? Porque si alguno de los contactos vive con su familia, ¿sí?, ese contacto tiene que estar aislado y probablemente no pueda cumplir el aislamiento en su domicilio, pero no quiere decir que tiene que estar internado. Entonces a veces se ubican en otro domicilio, en otra casa, en algún espacio donde no tengan contacto con la familia y puedan permanecer aislados con un seguimiento adecuado. Usted mencionaba los efectores públicos, ¿todos en la Baxada o en el Hospital San Martín también hay algún internado? La verdad, si me preguntás, no sé cuál está en San Martín, cuál está en la Baxada. Entiendo que estos deben estar seguramente en alguno de estos 2 efectores. Esto seguramente lo maneja bien epidemiología, pero indefectiblemente alguno de estos 2 efectores deben ser, con el mismo tratamiento para cada uno de ellos, con el control clínico. Y bueno, en el caso de que alguno de ellos esté en la Baxada y requiere un tratamiento más intensivo, está la posibilidad de la unidad ministerial de la Baxada de unidades críticas. Lo mismo los que estén en el San Martín tienen la instancia de la unidad de terapia intensiva del Hospital San Martín, así que independientemente de cuáles sean los efectores que estén alojando a cada uno de estos pacientes, tienen las mismas posibilidades. Doctora, entenderá, usted lo mencionaba, ¿no?, la ansiedad de la población al ir conociendo casos confirmados en la ciudad de Paraná, pero esto es algo que se esperaba y que además podrían ser más los confirmados. Sí, probablemente es algo que estábamos esperando, pero la ansiedad de la gente tiene que ver por ahí con la curiosidad de saber quiénes son los pacientes. Y me parece que acá lo que hay que tener en cuenta es que la gente tiene que tomar conciencia de que tiene que tomar las medidas de prevención, no tiene que preocuparse tanto de quién es el confirmado y quién es el contacto, sino que independientemente de quiénes sean los pacientes, si están en un lugar cerrado tienen que usar el cubreboca, tienen que tratar de evitar los aglomerados, tienen que evitar las reuniones sociales por el momento y tienen que tratar de circular lo menos posible, solamente para los casos que sea necesario circular, no compartir el mate, que es lo que ha puesto en jaque un poco en este momento todos los casos que hemos tenido confirmados, y seguir cuidándose para poder cuidar a la comunidad y a la familia. Doctora, le agradecemos mucho por su tiempo, por toda la información que nos está brindando, porque sabemos que están trabajando a contrarreloj y es continuo el trabajo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que tengan un buen día.